Hola, buenas tardes, buenos días, en función del país en el que estéis. Es un placer estar aquí presentando este maravilloso libro de una autora internacionalmente conocida. Quizá muchos de vosotras y de vosotros ya conocéis. Ella es Vimalasara, su nombre es Valerie Masson-John y hoy tenemos la oportunidad de estar con ella. Nos explicará sobre este libro, nos explicará sobre un proyecto online que va a empezar a hacer ahora. Y ya sabéis que después de que Vimalasara haga la presentación, podéis hacerle las preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Primero de todo, yo soy Carlas de Gispert, editor de Siglantana, ¿de acuerdo? Y este libro también le sale a colación el eslogan de la editorial, que es Siglantana más que libros, porque aparte de tener el libro, tenemos a la autora, a Vimalasara, y en septiembre empezaremos a hacer un curso online basado en este mismo libro que precisamente hará Aleix, que tenéis aquí, que Aleix, aparte de que es mi hermano, él es profesor también de Mindfulness y las adicciones y traducirá a Vimalasara, ¿de acuerdo? Pues nada, Vimalasara, how are you? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Pues os leo un poquito sobre Vimalasara, Sí. ¿vale? Valerie Masson-John, conocida también por su nombre budista Vimalasara, creció en orfanatos y en las calles, fue encerrada cuando tenía 15 años, padeció de una extrema bulimia anoréxica, es autora y editora de 7, yo creo que más de 7 libros ahora. Yo creo que ha escrito más de 7 libros y es instructora en el campo de la transformación de conflictos y ha trabajado en el área de las adicciones durante 15 años. Escribe sobre el tema de las adicciones y ofrece el curso de prevención de recaídas con la atención consciente, Mindfulness Based Relapse Prevention. Es miembro de la Orden Budista Triratna. Muy bien, Vimalasara, pues muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Thank you for coming. Yeah, it's a pleasure. Es un placer. Okay. So, thank you, all of you, for coming. Muchas gracias a todos por estar aquí. And it's lovely to be here with my friend, amiga, Aleix. Estoy encantada de estar aquí con mi amiga Aleix. Yeah. So I just want us to really to surrender to this topic of the webinar. Pues bueno, vamos a intentar simplemente como rendirnos diríamos a la webinar, al tópico de la webinar. And to surrender to this conversation of adicciones. Y a rendirnos sobre esta conversación de las adicciones. Because I know in many countries like Spain, Mexico, Cuba, it's like, oh, we don't really have an issue with addictions. Porque yo sé que en países como España, como en México, como en Cuba, pues podemos comentar que realmente no tenemos un problema con las adicciones. And when we talk about alcohol, people say, well, that's just what we do. It's just cultural. Drinking alcohol is just cultural. Y cuando hablamos de alcohol, pues la gente habitualmente puede comentar, pues no, esto es lo que hacemos, pues es cultural, ¿no? Beber alcohol. And I know that alcohol and addictions have destroyed many families in Spain, Mexico, in the Hispanic countries. Yo sé que el alcohol y las adicciones en general pues ha destruido pues muchas familias, ¿no? En España y en otros países hispanohablantes. Just as alcohol and addictions have destroyed many communities throughout the world. Al igual que bueno, el alcohol y las adicciones han destruido muchas comunidades a lo largo del mundo, ¿no? En todo el mundo. And so it's really important to, rather than to come here thinking, oh, am I an addict? Am I an alcoholic? Pues es importante que en vez de venir aquí y bueno, comentar o preguntarte si soy un adicto, si soy un alcohólico, is to let go of those labels. Pues soltar estas etiquetas. And just ask yourself,
are you happy in your life? Y solo pregúntate a ti mismo, ¿estás contento con tu vida? Are your drinking habits or your addictive habits causing you misery? ¿Son tus hábitos del alcohol o tus hábitos adictivos causándote miseria? And let's open up the lens, the aperture, because addictions is more than alcohol and drugs. Y bueno, y esto es abrir un poco más el campo, porque las adicciones son más que alcohol y drogas. It can be porn, it can be love addiction. Puede ser adicción al amor, y no sé, what did you say in the first? Porn, pornography. Ok, porn, pues al porno, ¿no? Adicción al Sí. porno. Love addiction. Amor a la adicción al amor, Into the internet. a internet. And it can even be our thoughts, our stinking thinking, just that continual negative thinking. Incluso puede ser adicción a los pensamientos, ¿no? A estos pensamientos negativos o apestosos, pensamiento apestoso. So I'm here to talk about ocho pasos, Así que estoy aquí para hablar de los 8 pasos, using the Buddhist teachings to overcome addiction. utilizando las enseñanzas budistas para superar la adicción. And I know some of you, your religion may be Catholic, it may be Christian, it may even be indigenous. Y sé que algunos de vosotros pues quizás seréis católicos, incluso indígenas. And I want to say that Buddhism isn't a religion, it's a way of life. Quiero comentar que el budismo no es una religión, es más bien una forma de vivir. And I would say that the oldest therapeutic program that we know Y quería decir que el programa terapéutico más antiguo que conocemos is Buddhism. es el budismo. You can go to the text of the Abhidharma, Te puedes ir a los textos del Abhidharma and it will break down to you all the different mental and mind states that we have. y te puede romper todos los distintos estados mentales que tenemos. And it's said that when the Prince Gautama woke up to the truth, Sorry, Vimalasara, I didn't get. it's said that when the Prince Gautama woke up to the truth, Sí, se dice que cuando el príncipe Gautama despertó a la realidad, he said something like these, dijo algo parecido a esto. That self-mortification was an addiction. Que la automortificación era una adicción. He also said that hedonism was an addiction. También comentó que el hedonismo era una adicción, es una adicción. He said that hedonistic and self-mortification behaviors were lowly, unprofitable, and coarse. Comentó que el hedonismo y was lowly, he called them lowly, unprofitable, and coarse. I don't get that, Vimalasara, sorry. Okay, he basically, the Buddha said that behaviors like self-mortification and hedonism was addiction. Sí, pues el budismo comentó que comportamientos tales como el hedonismo o la automortificación eran adicciones. And they were coarse behaviors. Y ellos causaban comportamientos. Lowly behaviors. Lowly. Yeah, like inferior behaviors. A comportamientos como de un rango un poco inferior. And they had no benefit. Y que no tenían un beneficio. Yeah. And so what was important is the middle way, is the way in between hedonism and self-mortification. Y lo que realmente es importante es el camino del medio entre el hedonismo y la automortificación. So we're not saying that with the Buddhist teachings that you can't enjoy life.
No queremos decir que con las enseñanzas budistas no podamos disfrutar de la vida. This is a practice of moderation, Es una práctica de moderación and it's a practice of accepting that actions have consequences. y es una práctica de aceptar que las acciones tienen consecuencias. So let's have a look at the 8 steps. Así que vamos a echar un vistazo a los 8 pasos. So the first step is that we accept that this human life will bring suffering. Así que el primer paso es aprender a aceptar que la vida humana nos va a traer sufrimiento inevitable. And it's not saying that life is suffering. No quiere decir que la vida sea sufrimiento. It's just saying that because in life we will get old, we will get sick, we will age, we're going to experience suffering. Sí, porque bueno, en la vida pues nos vamos a volver mayores, nos vamos a enfermar, por lo tanto vamos a experimentar inevitablemente el sufrimiento. We know that if somebody we love leaves us, we feel pain. Sabemos que si alguien que amamos nos deja, pues vamos a sufrir. The second step says seeing how we create extra suffering in our lives. El segundo paso es aprender a ver cómo creamos extra sufrimiento en nuestras vidas. And this is a really important teaching. Esta es una enseñanza muy importante, Because often we could be at work or with our family. porque a menudo podemos estar en el trabajo con nuestra familia, We can have a difficult conversation. podemos tener una conversación difícil And when we walk away from the difficult conversation, y cuando diríamos salimos de esta conversación difícil, we say, oh, I need a cigarette. puedo sentir y puedo decir, oh, necesito un cigarro, Or we say, I need a drink. necesito una copa, Or we say, I need to go on the internet. o necesito ir a surfear por internet. So what we're looking at is that we talk about 2 darts. The first dart of suffering will be the miscommunication with somebody. Pues hablamos como de dos niveles. El primer nivel del sufrimiento sería como la falta de comunicación con alguien. And the second dart of suffering is when we turn towards the cigarette, the alcohol, the internet, etc. Y el segundo punto de sufrimiento será cuando nos volvemos hacia el cigarro, hacia la bebida o hacia internet. So we have to recognize that we are creating extra suffering in our lives. Pues tenemos que reconocer cómo creamos sufrimiento extra en nuestras vidas. And you might say, well, how can we begin to recognize that we're creating extra suffering in our lives? Y quizás te preguntes, ¿cómo puedo empezar a reconocer cómo creo este sufrimiento extra? Well, the first step is recognizing impermanence shows us that our suffering can end. El primer paso será reconocer cómo la impermanencia nos puede enseñar que el sufrimiento puede terminar. So how can we be with just facing the first start of pain? ¿Cómo podemos aprender a encarar este primer paso del sufrimiento, este primer punto del sufrimiento? Because many of us who have addictions, we are turning away from the pain. Porque muchos de nosotros que tenemos adicciones lo que hacemos es girar la cara al dolor. We are trying to soothe the pain. Intentamos suavizar o minimizar este dolor. We are trying to heal the pain. Intentamos sanar este dolor. And in fact, what we're doing is just creating extra suffering in our lives. De hecho, lo que estamos realmente haciendo es crear extra sufrimiento en nuestras vidas. So kindness is really important. Así que la amabilidad es muy importante. If some of you here have addictions, Si algunos de aquí tenéis adicciones,
And if some of you here are people who work with addictions, Si algunos de que estáis aquí sois personas que trabajáis en el campo de las adicciones, we all have to realize the reason why people have addictions is because they're in pain, because they're suffering. pues así que todos nos tenemos que dar cuenta de que la gente que tiene adicciones es porque están sufriendo, porque tienen dolor, Because they want to feel better, they want to soothe the pain. porque como algo natural quieren sentirse mejor, quieren suavizar este dolor. And why wouldn't we want to soothe the pain? ¿Y por qué no queremos hacer esto, no? ¿Quién no querría hacer esto? So step 4 is being willing to step onto the path of recovery and discover freedom. Y el paso cuarto es desear estar en el camino de la recuperación y para liberarnos, ¿no? And some of you who have been chronic relapsers, Y algunos de vosotros que sois o habéis sido crónicos, que tenéis recaídas crónicas, that you might have to just acknowledge that you are not totally willing to step onto the path of recovery. quizás tenéis que descubrir o daros cuenta de que realmente no estáis deseando estar en el camino de la recuperación. There may be a part of you that wants recovery, Quizás una parte de ti sí que quiere esta recuperación, but the part of you that keeps on relapsing, pero la parte tuya que sigue recayendo, that part of you is still not willing to step onto the path of recovery. esta parte realmente no está deseando estar en el camino de la recuperación. Yeah. And so what can it take for us to get there? ¿Y qué puede suponer para nosotros poder estar en el camino este de la recuperación? And I know that because I've had my own addictions. Y esto lo hablo por mi propia experiencia, porque tuve mis propias adicciones. And there were times when not all of me wanted to step onto the path of recovery. Había tiempos en que parte de mí no quería realmente estar en el camino de la recuperación. So I was a chronic relapser. Así que era una recayente crónica. And the fact that I kept on picking myself up, Y el hecho de que, bueno, me levantaba una y otra vez, that finally all of me wanted to be on the path of recovery. finalmente todo mi ser quería estar en el camino de la recuperación. So what I'm saying to those of you who do have addictive behaviors and are chronic relapser, Lo que quiero comentaros a los que tenéis comportamientos adictivos o sois recayentes crónicos, do not give up. no os rindáis. And those of you who work with people with addictive behaviors, do not give up. Y los que también estáis trabajando con personas con adicciones, no os rindáis tampoco. Because when people begin to step onto the path of recovery, Porque cuando las personas empiezan a permanecer en el camino de la recuperación, they have to come into relationship with all the things they have been avoiding. tienen que establecer una relación con todas aquellas cosas que han estado evitando. So what we're saying to people is like, let go of the addictions and face what you've been avoiding. Así que lo que estamos comentando aquí es, vamos a soltar las adicciones y vamos a encarar aquello que estamos evitando. And so when we move into step 5, Así que a medida que nos movemos hacia el paso 5, we talk about transforming our speech, actions, and livelihood. hablamos de transformar nuestra palabra, speech, mind, no, Actions perdona, sí, Action. habla, acción y forma de vida. and livelihood, your Sí, work. Yeah. Sí, forma de vida con lo que nos ganamos el sustento. Because many people have jobs that support their addictions. Porque muchas personas pues tienen trabajos que fortalecen la adicción. Many people do things that are supporting their addictive behaviors. Muchas personas pues hacen cosas que lo que hacen es sostener, influenciar en este comportamiento adictivo. And if we are really wanting to support
ourselves, give ourselves the best opportunity, si queremos realmente apoyarnos a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos la mejor oportunidad, we may have to change our work. quizás debamos cambiar nuestro trabajo. So if you're an alcoholic and you work in a restaurant or a bar, Si eres alcohólico y trabajas en un restaurante o en un bar, you may need to think about letting go of the job. quizás debas plantearte soltar o dejar el trabajo. If you're a compulsive overeater and you work in a restaurant, Si tú eres una comedora compulsiva y trabajas en un restaurante, you may need to let go of your job. quizás necesites dejar tu trabajo. If you are addicted to the internet and things on the internet, Si estás adicto a Internet y los contenidos de Internet, you may have to get bars on certain sites that you visit. quizás tendrás que bloquear a algunos sitios que visites. So we talk about guarding the sense doors. Hablamos de guardar los cinco sentidos. For myself, I banned myself going to parties and restaurants for a whole year to get my recovery. Por ejemplo, hablando de mí misma, pues yo me prohíbo ir a fiestas durante el año para mantener mi recuperación. Step 6 is placing positive values at the center of our lives. El paso 6 es situar valores positivos en el centro de tu vida. For those of you who have addictive behaviors, that will be what is at the center of your lives. Para aquellos que tengáis comportamientos adictivos, el comportamiento adictivo es lo que realmente estáis colocando en el centro de vuestra What vida. I mean by that is you'll be thinking, when am I going to be able to go out and have the next drink? When am I going to be able to get the next drugs? When am I going to be able to get onto the internet? Pues me refiero a estar pensando cuándo podré salir a tomarme una copa, cuándo podré ir a internet, etc. And so, what we're saying is that these addictive behaviors have been values at the center of our lives, but they don't bring us true happiness and contentment. Lo que quiero decir es que estos hábitos adictivos han estado en el centro de nuestra vida, pero realmente no nos llevan a la felicidad ni al contento. Step 7 is making every effort to stay on the path of recovery. El paso 7 es hacer todo el esfuerzo para mantenerse en el camino de la recuperación. And it does take a lot of effort to stay on the path of recovery. Y realmente se necesita mucho esfuerzo para mantenerse. And at some point, that effort will be just simply doing nothing. Y en un punto determinado, este esfuerzo será simplemente no hacer nada. And I also want to talk to those, I know that there'll be professionals here at this webinar. También, sé que hay profesionales en esta webinar. I talk about this in the book. Hablo de esto también en el libro. And some of you may have addictive behaviors. Y algunos de vosotros quizás tengan comportamientos adictivos. In fact, I know many of you have addictive behaviors because I work with you. De hecho, sé que algunos de vosotros tenéis comportamientos adictivos porque trabajo con vosotros. And you need to really think about that. Is your job keeping you sick? Y realmente tienes que reflexionar sobre ello. ¿Es el trabajo lo que me está manteniendo enfermo? And you may need to take a year sabbatical from your job to get yourself well. Quizás debas tomarte un año sabático de tu trabajo para ponerte bien. I can remember many years ago, Puedo recordar hace mucho tiempo atrás. I was always the person with the words of wisdom. Yo era una persona siempre con las palabras de sabiduría. And I'd have friends and lovers who would come and go. Yo tenía amigos y amantes que iban y volvían. And they would all get better. Y todos ellos mejoraban, se ponían And mejor. one day I realized all these people are getting better and I'm still sick. Y un día me di cuenta de que toda esta gente estaba mejorando, en cambio yo seguía enferma. Yeah, it was a wake-up call.
Fue una llamada de despertar, ¿no? Un poco. Yeah. Step 8, Paso 8, helping others to share the benefits I have gained. ayudar a otros a compartir los beneficios que yo he obtenido. They're all important steps. Todos son pasos muy importantes. And one of the best ways we can share the benefits that we have gained Y una de las mejores formas para compartir los beneficios que hemos obtenido is by living recovery. es viviendo en tu propia carne la recuperación. Often I have a parent or a spouse come to me. Parent, spouse? Yeah, a parent or a esposa. Ok. A menudo tengo un pariente o una esposa que me viene. Who say, my child or my husband or wife is an alcoholic. Que me comenta, pues mi hijo, mi mujer o mi marido es un alcohólico. And how can I help them? ¿Y cómo puedo yo ayudarles? And so we have a conversation. Entonces, bueno, tenemos una conversación. And I say, well, do you drink alcohol? Le pregunto, ¿tú bebes alcohol? And they say, yeah, but I'm not an alcoholic. I'm not an alcoholic. Dice, sí, pero yo no soy un alcohólico, yo no soy un alcohólico. And I'm not. I say to them, I'm not asking you if you're an alcoholic. I'm just curious, do you drink alcohol? Entonces yo le comento, no te pregunto si eres alcohólico, simplemente estoy curioso, ¿no? Por saber si bebes alcohol. And so they admit, yes, I drink alcohol here and then. Entonces ellos sí admiten que beben alcohol. So I say, well, if you want to help your child or your husband or your wife, you could stop drinking alcohol. Entonces yo le comento, si quieres ayudar a tu hijo, a tu esposa, a tu marido, pues podrías detener la bebida, ¿no? And they say, no, but I'm not an alcoholic. I'm not an alcoholic. Pero ellos siguen diciendo, no, pero yo no soy un alcohólico, ¿eh? And I say, well, if you're not an alcoholic and you can't stop drinking, entonces si tú no eres alcohólico y no puedes detener la bebida, how do you expect your child or your partner to stop drinking? ¿cómo esperas que tu pareja o tu hijo realmente pueda parar de beber? If you really want to help somebody, Si realmente quieres ayudar a alguien, you would model the behavior that you want to see. tú modelarías, serías el modelo del comportamiento que quieres ver en el otro, ¿no? To tell somebody to stop drinking and you are still drinking, Decirle a alguien que pare de beber mientras tú sigues bebiendo it's a big contradiction. es una gran contradicción. Okay, so I know that people are wanting to ask me questions. Sé que hay gente que están interesadas en hacerme preguntas. So this is the introduction to the 8 steps. Esta es la introducción de los 8 pasos. And I just want to tell you at this point that if you have been inspired by what Aleix and I have just shared, Y quiero preguntarte si te has sentido inspirada por lo que hemos comentado. that I have a course around addictions happening completely in Spanish. Hay un curso que va a empezar en breve sobre las adicciones en español. Beginning on June the 7th. Que empieza el 7 de junio. So there is the link and check it out. Aquí tenéis el link y podéis ver los contenidos y chequearlo. It would be great to see some of you. Sería muy bueno ver a alguno de vosotros, vosotras. Okay, and as I say, it's all in Spanish. Y como comento, es todo en español. And it's self-guided, self-directed. Y es un curso de autodirigido. So some preguntas. Algunas cuestiones. Bueno, Vimalasara, muchísimas gracias. También a Aleix. Y hay algunas preguntas. Por ejemplo, María Ricardi, dices que si podemos repetir el paso 2, que no le ha quedado muy claro. Yeah. María Ricardi, she's asking if you could repeat the second step. The second step.
seeing how we create extra suffering in our lives. Viendo cómo creamos sufrimiento extra en nuestras vidas. Okay. We have a questiones from Eric. Yeah, Enric Bunsoms, que nos sigue en todas las webinars. Hola, Enric, ¿qué tal estás? Él pregunta, teniendo en cuenta que las adicciones pueden ser muchas y variadas y en ocasiones complicadas de focalizar, ¿a través de mindfulness podemos tomar conciencia de que estamos sufriendo una de ellas o más? Buena pregunta. Yeah. Taking into account that addictions can be a lot of different addictions and a lot of variety, and somehow difficult to focus or to be aware of. The question is mindfulness a way to bring awareness about addiction, about that we are in fact being in addiction behavior? Mindfulness is a way of becoming aware of everything that you do. Mindfulness es una manera de estar atento de todo lo que haces. So it can simply be becoming aware of waking up in the morning. Así que puedes, por ejemplo, estar atento a levantarte por la mañana. How many of you are aware of how you got to the bathroom when you got out of the bed? ¿Cuántos de vosotros estáis atentos, estáis conscientes de cuando vas al baño por la mañana, no? Tomorrow morning, I invite you to just have the practice Mañana por la mañana te invito a que tengas esta práctica of becoming completely aware of waking up in your bed, de estar completamente consciente cuando te levantes de la cama, and getting out of the bed salir de la cama, and going to the washroom. ir hacia el baño. And you will begin to see what mindfulness is. Entonces puedes empezar a tener un sabor de lo que es mindfulness. So mindfulness is everything that we do. Mindfulness es sobre todo lo que hacemos. And in a way, we need to look, what is mindfulness pointing us to? Y en un sentido tenemos que entender qué es lo que mindfulness nos está señalando. And mindfulness can point us to what we need to begin doing differently. Por ejemplo, mindfulness nos puede señalar qué es lo que debemos empezar a hacer de forma distinta. One of the things mindfulness points me to Una de las cosas que mindfulness me señala is just needing to drink more water in the day. es, por ejemplo, estar más consciente de beber más agua durante el día. When I become mindful of what I'm doing, I realize I haven't drunk anything all day. Por ejemplo, cuando empiezo a estar consciente de lo que estoy haciendo, me doy cuenta de que no he bebido nada de agua durante el día. So mindfulness is a mind full of whatever we are doing in the moment. O sea, mindfulness es una mente plena de cualquier cosa que estemos haciendo en el momento. Okay. Okay, thank you, Vimalasara. Hay otras preguntas, por ejemplo, Ernesto Camacho te pregunta ¿cuándo debemos dejar a un lado el manejo con mindfulness y remitir a un psiquiatra? Esta pregunta quizá, pero... When we need to let go about mindfulness and just going to a psychiatrist. Molt bé. I would say that going with a psychiatrist and doing mindfulness is complementary. Yo lo que comentaría es que ir al psiquiatra y practicar mindfulness es muy complementario. I mean, often psychiatrists look at diagnosis. Muchas veces los psiquiatras lo que hacen es, pues eso, diagnosticar, ¿no? And when one has a diagnosis, then one will be prescribed pills. Entonces, una vez estamos diagnosticados, pues nos van a prescribir pues, pastillas. Medication may be necessary. Y la medicación puede ser necesaria. And it's not enough.
pero no es suficiente. Yeah. It's often we use medication A menudo utilizamos medicación because it's a quick way of dealing with something. porque es una forma rápida de poder manejar algún problema, ¿no? But as we know that that diagnoses are just a label. Pero bueno, podemos darnos cuenta que la diagnosis es en sí misma una etiqueta. If somebody says to me, oh, they're schizophrenic, Si alguien a mí me comenta que es esquizofrénico, it doesn't really tell me much because I could have 5 people in front of me who are schizophrenic. realmente no me dice mucho de la persona porque puedo tener a 5 personas delante mía que son esquizofrénicas. And they will have 5 different ways of acting out. Y estas 5 personas tendrán 5 formas distintas de actuar. What mindfulness and other therapeutic modalities can do Lo que mindfulness y otras modalidades terapéuticas nos pueden ayudar is ask what happened to you. es preguntarse qué te está ocurriendo. What happened to you that you ended up having these certain behaviors? ¿Qué te ha pasado a ti en tu vida para terminar con ciertos comportamientos? And through the process of mindfulness and other therapeutic modalities, Y a través del proceso de mindfulness y otras modalidades terapéuticas, we can begin to heal some of the things that happened to you. podemos empezar a sanar alguna de las cosas que te han sucedido en tu vida. And what can happen is that you can end up having to take far less medication. Y lo que puede suceder es que termines tomando muchísima menos medicación. And you can end up being far less tortured in the prison of your mind. Y puedes también estar mucho menos torturado en la prisión de tu mente, ¿no? Torturarte mucho menos mentalmente. Muy bien. Hay una pregunta de Marisa Ramos, que es una pregunta más personal, que te pregunta Vimalasara, no sé si lo he traducido bien, ¿cuál fue el resultado final para que dejaras de ser una reincidente crónica y finalmente entraras en la recuperación total? O no sé, Alex. Yeah, no, it's already translated. What was the bottom line for you to stop being a chronic relapser and finally get into total recovery? That's a really that's a really difficult question to answer. Es una pregunta muy difícil de contestar. I remember it's often people say that you have to work with the behaviors first. A menudo las personas comentan que hay que primero trabajar con los comportamientos, con el comportamiento. And I remember doing the therapeutic work. Y recuerdo estar haciendo el trabajo terapéutico. And I was practicing Buddhism. Y yo estaba practicando budismo en esa, and mindfulness. Y mindfulness. And I had a Buddhist mindfulness therapist. Y tenía un terapeuta budista y practicante de mindfulness. And then I went to a place who specialized in my addiction. Y después me dirigí a un sitio especializado en mi adicción. And I think this is really important, that actually is to work with people who know about your particular addiction and those particular behaviors. Creo que es muy importante, ¿no? Ir a personas que realmente conocen tu adicción particular y estos comportamientos particulares asociados. And I remember thinking, if this doesn't work, what is going to work? Y recuerdo preguntarme, si esto no funciona al final, ¿qué es lo que realmente funcionará? And I took myself out of all therapy. Y bueno, dejé de ir a terapia. I was still practicing mindfulness. Seguía practicando mindfulness.
And I remember I had a show. I used to work as an actor, as a performer and actor. Yo tengo un show, yo solía trabajar como actriz y actora. And I remember thinking, there's absolutely no way I'm going to be able to do this one woman show for 4 weeks every day. Y recuerdo comentarme a mí misma que sería imposible que yo pudiera hacer este show para mujeres durante 4 semanas consecutivas. And this voice said, yes, you can. Y otra voz dijo, sí que puedes. And I said something like, how? Yo me pregunté cómo. And the voice just said, you just need to stop. Y otra voz me comentó, solo necesitas parar. And so what it was, I wanted something more than my addictive behaviors. I really wanted to do this show. Así que yo realmente quería algo más que mis comportamientos adictivos. Quería realmente hacer este show. My poster was all over the tube, all over the underground. The post, vale, sí, la publicidad estaba en el, Yeah. en el metro, en el underground. So I couldn't back out. Así que no podía renunciar a ello. Yeah. And it was just really that thing of that I got to a place that I wanted something more than the addictive behavior. Era como colocar esta cosa de desear algo más, no algo por encima de mi comportamiento adictivo. Every time we pick up, Cada vez que tomamos algo, we are choosing our addiction over the moment of recovery. estamos eligiendo la adicción por encima, estamos poniendo la adicción por encima del momento de recuperación. So just know that when we pick up, Así que solo que sepas que cuando consumes, or when we switch on the internet, cuando encendemos internet, in the next moment we can turn it back off again. nosotros en el siguiente momento tenemos la capacidad de apagarlo también. In the next moment we can put it back down again. Y en el siguiente momento podemos otra vez encenderlo. And so the short answer to that question is, Así que la respuesta rápida a esta cuestión, we really have to want something more than the addictive behaviors. realmente tenemos que querer algo más allá de nuestro comportamiento adictivo. And that's how do we get there? Entonces la pregunta es cómo podemos llegar a este punto. And we get there by keep on picking ourselves up. Y llegamos allí, we get there By sorry. keep on picking ourselves back up after a relapse or a slip. Vale, pues llegamos ahí levantándonos una y otra vez cada vez que hay una recaída. Muy bien. Pues para ir acabando, vamos a hacer las últimas 2 preguntas, que ya sabéis que no nos gusta tampoco hacer webinars muy largas, generalmente de 40 a 50 minutos. Martín Rinsema pregunta, espera, vale, hablaba del programa que hace Vimalasara y dice de que si se trata de buscar el camino entre medio entre el hedonismo y el autocastigo. Y después dice, ¿el objetivo sería la abstinencia o saber consumir con moderación? No sé. Después de hacer el programa, dice Aleix. No sé si lo has visto. I don't know where is the question, but more or less, I can, somebody is asking about what you said about the middle way of hedonism and self-mortification. Mm-hmm. And she asked exactly what was the question. La pregunta sería, la pregunta sería si el objetivo sería la abstinencia o saber consumir con moderación. Es decir, el camino medio de pues, yeah, the goal of this middle way is not consuming abstinence completely or consuming in a moderate way. Moderate way. This is a great question. Es una muy buena pregunta. I'm really curious if this person has addictive behaviors. Estoy muy curiosa por saber si esa persona tiene algún tipo de adicción. Abstinence doesn't have to be self-mortification. La abstinencia no debería ser una cuestión de automortificarse.
those of us who have addictive behaviors have to learn to be transparent and honest with ourselves. Aquellos que tenemos comportamientos adictivos tenemos que aprender a ser transparentes y honestos con nosotros mismos. And I know the foolishness. Yo conozco la locura, ¿no? Un poco. I know that the addictive mind wants to fool us. Sé que la mente adictiva nos quiere engañar, ¿no? Oh, I don't have to let go of the alcohol. I can just have one a day or one a week. Bueno, pues eso, que la mente nos puede decir, oh, pues no, realmente no tengo que dejar el alcohol completamente, puedo tomar una o dos a la semana, ¿no? If that works for you, fantastic. Si eso realmente funciona para ti, fantástico. And if you are somebody who tries to have one a day or one a week and you have more than that. Pero si tú eres una persona que intentas tener una al día o una a la semana, pero realmente terminas consumiendo más, it's not working for you. No está funcionando para ti. And it really means that actually you are unable to be in relationship with this substance. Y eso realmente te está diciendo que tú no estás preparado para tener este tipo de relación con la sustancia. And that can be the middle way. Y eso podría ser el camino medio. Okay, we have Marisol. Come on. Marisol. Yeah. Sí, es que he hecho un experimento para que si alguien quiere hacer una pregunta también en directo, que la haga. Marisol, si quieres, puedes deshabilitarte el micro y hacerle la pregunta a Vimalasara en directo. Alesh, yes. Are you with us? Yes. Creo que Marisol ahora mismo no. Pues bueno, Vimalasara, hay otra pregunta de momento. Vale. Hay bastantes. Mira, Vimalasara, esta es una pregunta también. Te preguntan qué recomendarías hacer cuando hay una persona con problemas de alcohol que no lo reconoce, su pareja no hace nada por no entrar en un enfrentamiento y los hijos ya están cansados de que no acceda a recibir ayuda o ver un especialista. ¿Sería contraproducente acercarse a ella y ofrecerle practicar mindfulness? Yeah, Alex, ¿puedes leerla? Yeah, he's asking about some people who really denies their addiction and they really don't listen up to their parents or their girlfriend and about the addiction. And the question is, it could be a way to approach them, I don't know, trying to teach them mindfulness or instead of telling them that they are addicted, making the approach with mindfulness. Okay. Can you explain to me why we have people coming up on the screen? Yes, see, this is because Vimalasara, Carlos, he tried that some people could ask you face to face. Oh, okay. Yeah. You I know? try, But it's not working the sound. Oh, it's not working. Okay. No, sí que es pot, sí que se puede. Pues. Ya, lo que pasa, por ejemplo, Emilio Zarauza, ¿quieres hacer la pregunta? Vimalasara está aquí. Le puedes hacer la pregunta personalmente. Let me answer the question that you just asked. Again, rather than looking at how we can fix somebody else. En vez de pues, estar pensando cómo podemos arreglar a alguien. When we have somebody in our family who has addictions. Cuando tenemos a alguien en la familia que es adicto. What it means is that the whole family needs to go into recovery. Lo que significa es que toda la familia debería ir a recuperación. What it means is that the whole family is implicit with the trauma that has arisen in this one person. Lo que implica es que realmente toda la familia está implicada en el trauma que ha supuesto o ha sucedido a esta persona. And the kindest thing we could say to a partner or to a sibling or whatever is, you know what? Yeah, we all need to go into recovery. Y una bonita forma sería comentarle a la pareja o al pariente, sí, pues sí, realmente todos necesitamos ir a recuperación.
So rather than saying you have the problem and I don't have the problem, En vez de decir, tú tienes el problema, yo no tengo ningún problema, how can we go into recovery together? ¿cómo podríamos ir a recuperación juntos? Okay, I'm going to answer this question in English as well, that somebody has taken the time who's been able to write in English. Do you want to say it in Spanish? The Emil. Emil, ok. Hola, Vimalasara, soy un amigo de una amiga de Gabriel, quien te saluda. Tengo 22 años, llevo 22 años estando sobria y limpia, gracias a los 12 pasos del programa en Minnesota de rehabilitación en Francia. Empecé a practicar mindfulness 10 años atrás, cuando dejé de fumar, cuando ya llevaba 12 años limpia y sobria. El mindfulness, yeah. So firstly, I want to say that, Gabrielle, you have never been dirty, so it's not like you're clean now. Ok, lo primero que quiere comentar es que nunca has sido una persona sucia, así que realmente no es que estés limpia ahora. This is some of the language in the addiction world we need to get rid of. Esta es el típico lenguaje en adicciones que necesitamos soltar, ¿no? Yes, meditation can bring up trauma. Sí, realmente meditación puede hacerte consciente del trauma. Therapy can bring up trauma. Terapia puede traer también el trauma, hacer consciente. Anything can be activating. Cualquier cosa puede ser un activador. So what I would say to somebody who is new into recovery, lo que diría alguien que empieza con recuperación, and you're wanting to begin to meditate, y quiere también empezar a meditar, make sure you have a meditation teacher who you can speak to about what is happening. sobre todo haz posible de tener un profesor que sepa perfectamente lo que te está sucediendo. Or a therapist that you can talk to about what is happening in your meditation. O un terapeuta con el cual puedas hablar de lo que pasa en tu meditación. Because we know that meditation can really bring up strong things. Sabemos que la meditación puede traer en la mente cosas muy, muy intensas. Okay. I see Emil, a camera is on. Yeah. Gracias, Amelie. Ya puedes preguntarle a Vimalasara la pregunta. Pero ya estaba en el chat, pero bueno. Hola, Vimalasara. Hi, it's nice to see you. I'm really, really pleased to meet you. And Gabriel told me about you a lot, and I'm very, very pleased to be with you. Estoy súper contenta de encontrarte. Bueno, un amigo común, Gabriel, me habló de ti y quería escuchar tu experiencia sobre la recuperación, sobre las adicciones y el mindfulness. My question was, I started meditating when I was like, 12 years clean. And clean is the formal word. I don't really care about, I know what you mean, but I know what you mean, but it's the formal word to speak about being clean and sober and blah, blah, blah. Then I don't pay too much attention of all these words, and then I become clean, I start meditating when I was 12 years clean and sober, when I quit smoking, and it really helped me. But as you said, I face like a lot of big monsters, big internal monsters, and a lot of fears and a lot of anxiety. It was like heavy duty. Then and I'm glad I've done this at that time, but my question was like, because I have a lot of friends who start their recovery, and sometimes I ask myself if it's not too, how you say this, dangerous or risky to start meditating when you are just trying to stop using and drinking. So I did answer, I will answer it again. I did answer this question. I'm sorry, because we need to translate, Aleix. Oh, yeah. Sí, perdón. No, ella comenta, bueno, ella es una meditadora desde hace mucho tiempo y básicamente lo que pregunta es
bueno, que es por su propia experiencia, cuando empezó a meditar tuvo que enfrentar muchos monstruos y episodios traumáticos. Y la pregunta es esta, ¿no? Si es aconsejable para gente que empieza con el proceso de recuperación empezar a meditar. I did answer this question. Ya he contestado esta pregunta. Yeah. And what else I would say is, Lo que también añadiría, if there are any meditation or mindfulness teachers on this course, si hay algún profesor de mindfulness en el curso, is to be really aware that meditation and mindfulness practices can bring up some really strong stuff. tenemos que, como profesores, estar conscientes de que mindfulness y meditación puede realmente hacer que surjan cosas muy intensas y muy fuertes. And if we are teaching meditation and mindfulness to people new to meditation or new in recovery, Y si estamos enseñando meditación o mindfulness a gente nueva en meditación o en recuperación, our job as a meditation and mindfulness teacher nuestro trabajo como profesor de mindfulness y meditación, is to ask, how was it for you? preguntar sobre todo cómo ha sido para ti. Is to ask the group what happened for you in your practice. Preguntar al grupo qué ha sucedido en tu práctica. Okay, so I'm aware we're coming to near the end of our time. Estoy consciente de que estamos finalizando nuestro tiempo. So let's have one final question. Vamos a tener una última pregunta. ¿Alguien se anima, Marisol o Emilio, a hacer la pregunta, como ha hecho Amelie? Muchísimas gracias, Amelie, por tu pregunta. ¿Alguien se quiere animar a hacer la última pregunta a Vimalasara? Si no, daremos ya por concluida la sesión, que llevamos ya una horita, que está muy bien. Ha sido un placer leer el libro. Bueno, Ernesto está bien acá. Podemos también terminar así, que Ernesto dice, ha sido un placer, leeré el libro para profundizar. Okay. Felicidades. There are no much questions. We will finish just saying the comment from somebody that yes, I will. ¿Qué ha dicho? Que va a leer el libro para profundizarlo. Emilio, ¿no? ¿Has dicho? No, Emilio, sí. Emilio. A ver, pues ahora no lo veo, es que ahora mucha gente se está despidiendo. Okay, bueno, la gente agradece a Vimalasara por su tiempo y todo. People is very grateful for your time, Vimalasara. So how do people get the book? How do people get the book, Otros Pasos? Carlos, explica cómo la gente puede adquirir el libro. Este libro maravilloso, escrito por Vimalasara y Paramabandhu Groups, se puede conseguir en nuestra web, de acuerdo, que es siglantana.com, y nada, es simplemente comprar el libro y os lo mandamos a casa. Siempre que sea en España, si es a otros países, Latinoamérica, pues os podéis descargar el ebook, ¿de acuerdo? Os lo recomiendo, es un libro muy profundo y que os puede ayudar muchísimo. Y nada, pues Vimalasara. Okay, and just again to remind people to join me on the course for next week. Exacto, sí. Vimalasara, el mes de junio, empezará un curso, ¿de acuerdo? Que podréis hacerlo con ella el mes de junio. Y nosotros, cuando hagamos el MailChimp, os pasaremos el enlace, ¿de acuerdo? Dígale, Toto. Yeah, that when Carlos, he will make a MailChimp and we'll put the link of the course, okay? Perfecto. Ok, Vimalasara. Gracias. Y bueno, y nosotros también, Siglantana también hará un curso de Mindfulness y Adicciones, pero ya cara al septiembre, que Aleix será el profesor, que lo tenéis aquí, pero ya os iremos informando de esto. ¿De acuerdo? Vimalasara, muchísimas gracias. Estamos profundamente agradecidos de que hayas podido compartir este espacio con nosotros. Estás en Australia, ¿verdad, Vimalasara? Are you in Australia, Vimalasara? Am I in Australia? Yeah. Oh, no. No. Canadá, ¿no? Canadá. Canadá, I'm sorry. En Canadá. Bueno, pues abrazos desde Barcelona, que estamos aquí en Barcelona, y muchísimas... ¿Perdona, Amelie? ¿En francés el libro o no? En francés no lo tenemos, está solo en español. Y en inglés. Y en inglés también. Vale, para saber.
Pero bueno, yo creo que tú tienes un español muy bueno, ¿eh? Muy. Bueno, pues abrazos a todos también. Muchísimas gracias, Aleix, por haber hecho esta traducción tan buena. Yeah, thank you, Alice.